gloria y honra al Señor que nos permite estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Glorificamos su nombre, amados. Este es un día para estar en la casa del Señor y qué bueno que usted ha dispuesto en su corazón estar en este lugar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. ¿Cuánto dan gloria al Eterno? ¿Cuánto dan gloria al Dios vivo? ¿Le puede dar palmas al Señor, amados? En esta mañana queremos finalizar esta serie de mensajes acerca de los dones espirituales. Hemos sido edificados por la palabra acerca de este asunto espiritual importante en la vida de la iglesia, y es los dones espirituales. Es la presencia del Espíritu Santo dotando a la iglesia, capacitando a la iglesia para el ministerio de Jesucristo. Y hoy queremos terminarlo con un tema muy interesante. El capítulo 14 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, hace saber acerca de la importancia del don de profecía, acerca de la importancia de los diferentes dones. El propósito de ellos es edificar a la iglesia. Y he titulado este mensaje, Una iglesia de profetas. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia donde cada varón, cada mujer debe de anhelar tener este don y ser un profeta del Señor. Ser un profeta en tu casa. Saber que ahí hay alguien que tiene palabra del Señor. Ser un profeta en tu centro de trabajo. Ahí es importante que la palabra profética llegue a cada trabajador, a cada compañero de trabajo. Ser el profeta en la iglesia. La iglesia debería ser una iglesia de profetas. El don de profecía debería de estar en la mayoría de nosotros, y eso edificaría en gran manera a la iglesia. En 1 Corintios, en el capítulo 14, todo ese capítulo el apóstol Pablo lo dedica para hablar a la iglesia acerca de la importancia del don de profecía. El verso 1 es un resumen de lo que hemos venido abordando en estos domingos. Y lo resume el apóstol Pablo en el verso 1 cuando dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor. En el mensaje anterior, la palabra nos bendijo acerca de la importancia del amor. El amor es el sustento en la vida espiritual del creyente. Y si no hay amor, todo lo que hagamos no sirve. Todo lo que hagamos, amado, por muy bien que parezca, si no hay amor de Dios en nosotros, nada de eso sirve. Es importante, es fundamental. Sin el amor, amado, no podemos hacerlo. Y ese amor, ¿cómo puede producirse en nosotros? Solamente a través del Espíritu Santo. El amor es el fruto del Espíritu. Es la relación que tenemos con el Espíritu. Pablo dice: seguid el amor, procuren los dones espirituales. Pero él quiere agregar en esta parte de la carta: pero sobre todo dice que profeticéis. Verso 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. A su nombre. El apóstol Pablo en esta parte de la carta hace referencia a dos dones en la iglesia: el don de profecía y el don de hablar en lenguas. Debemos de comprender, amados, ubicándonos en el contexto, que la iglesia del primer siglo era una iglesia que no tenía el Nuevo Testamento que tenemos hoy. La iglesia, después que Jesús asciende, está bajo la dirección de los apóstoles, pero ellos no tienen un Nuevo Testamento como nosotros tenemos hoy, que nos dirige y que nos orienta. Algunas cosas no se hacían bien, pero tenía una virtud la iglesia de Corinto, y es que en esa iglesia había cantidad de dones espirituales. Había muchos que profetizaban, pero había un don que le gustaba a la iglesia en Corinto, y era el don de hablar en lenguas. Pero ese don de hablar en lenguas, amados, no estaba siendo bien aprovechado. Porque el don de hablar en lenguas, amados, debe de estar en la iglesia. Debe de haber en la iglesia hermanos y hermanas que hablan en lenguas. Pero cuando se hable en lenguas, debe de haber quien las interprete. Amados, si alguno de nosotros hablase ahorita en lenguas, nadie puede comprender, porque esa es una lengua en el espíritu. No podemos entender ese lenguaje. Alguien tiene que interpretar para decirnos qué es el mensaje de Dios a través de ese hablar en lenguas. El hablar en lenguas, amado, es una señal. En el capítulo 14, siempre de 1 Corintios, el verso 22, escribe la palabra y nos dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El hablar en lengua es una señal. ¿Y sabe qué avisa? ¿Qué está diciendo el hablar en lenguas? Que en ese lugar hay una iglesia de Dios. Debemos de hablar en lenguas, amados, claro. Oramos al Señor para que ese don pueda crecer en la iglesia. Y junto con ese don, que se levante también el don de interpretación de lenguas. Cuando en una iglesia se habla en lenguas, amado, para todos allá afuera es una señal. Cuando el Espíritu se derramó en Hechos, leemos en Hechos capítulo 2 que cuando el Espíritu se derramó, toda la gente se acercó al lugar. Había que conocer qué estaba pasando en ese lugar. Y ellos hablaron en lenguas, pero hablaron en lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Como se acercaron muchos, era la oportunidad de hablar el mensaje de Jesucristo. Y todos los que se acercaban, aunque hablaban idiomas diferentes, podían escuchar un solo mensaje de aquellos galileos. Amados, el hablar en lenguas angelicales es una señal. Y yo digo a ustedes, oramos al Señor para que aquí en esta congregación haya hermanos y hermanas que hablen lenguas y que haya hermanos que interpreten. Necesitamos acercarnos a Dios para eso.
Pero el apóstol Pablo dice, está bien, hay que hacerlo, pero si hay algo que puede edificar a la iglesia, amados, es el don de profecía. La palabra profética debe de venir a la iglesia. El apóstol Pablo dice, leamos siempre en el capítulo 14, el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Si algo anhelaba el apóstol, es que la iglesia fuera una iglesia de profetas. Necesitamos una iglesia de profetas, una iglesia que profetice. Cuando en la iglesia hay profecía, la iglesia se edifica. ¿Y qué es la profecía? En el verso 4 decía la palabra, el verso 3, el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Léalo conmigo. ¿Qué es lo que sucede cuando se profetiza? Edificación, exhortación y consolación. La palabra profética edifica, la palabra profética exhorta, la palabra profética consuela. Amados, el apóstol Pablo decía que él prefería hablar palabra profética antes que hablar en lenguas. Y él dijo a la iglesia, yo hablo en lenguas mucho más que ustedes, pero cuando estoy en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras, pero que ustedes las entiendan, que ustedes las comprendan. Porque el hablar en lengua me edifica, pero me edifica solo a mí en mi espíritu. Amados, ¿cuántos de nosotros ya hace tiempo hemos perdido esa relación maravillosa de hablar en lenguas en nuestros hogares? Porque muchos creen que es aquí donde se debe de hablar en lenguas en algún momento. Y aunque eso puede suceder, ¿sabe dónde está la importancia de hablar en lenguas? En la intimidad con el Señor. ¿Cuántas veces hemos orado? Y hemos orado con el entendimiento y con el espíritu, y ha fluido de nosotros una palabra en lenguas. En el hogar esa palabra edifica mi espíritu. Pero cuando usted venga a la iglesia, amados, y el mensaje usted lo traiga, debe de hablar palabra profética. Queremos que la iglesia sea edificada, y lo que edifica la iglesia es la palabra profética. La edificación de la iglesia va en 2 direcciones, amados. Número 1, la palabra profética exhorta. Esta es la parte de la profecía que no es agradable, amados. No es agradable. Esta parte de la profecía, cuando te exhorta, cuando te dice lo que estás haciendo y que no le estás haciendo bien, cuando la palabra profética te señala el pecado que estás cometiendo, cuando la palabra profética está hablando directamente a tu vida, amados, esa palabra no gusta. Usted quisiera escuchar otra palabra profética, pero la palabra profética siempre va a llamar al pueblo al orden, siempre va a llamar al pueblo al camino. La palabra profética, cuando venía a través de los hombres de Dios y Dios hablaba a través de ellos, es para decirles: necesito que le digas a la gente que eso no está bien. Amados, el domingo lo hemos dejado que la palabra, que el mensaje, cuando oro al Señor, sea un mensaje que edifique a la iglesia. Y muchas veces los mensajes de los domingos traen una palabra profética de exhortación, porque no podemos jugar al evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos religiosos, nosotros no somos tradicionalistas, nosotros somos un pueblo vivo en Cristo. Pero para que eso suceda, debe de haber palabra profética, y la palabra profética debe de exhortarnos, amados. Ayer yo los extrañé en el ayuno, a los que podían venir y no vinieron, porque sé que algunos trabajan. A mí me gustaría, amados, para que estemos en un mismo sentir, sé que algunos trabajan los sábados en la mañana,
Pero qué bueno sería que en el grupo que tenemos usted dice: pastor, estoy en el ayuno y en la oración con la iglesia, que aunque estoy ocupado por acá, pero estoy en un mismo sentir con la iglesia. Su pastor viene al ayuno, no los mando. Yo no los mando a ayunar, yo vengo a ayunar a esta casa. Y sé que algunos por asuntos de trabajo no pueden estar con nosotros, queriendo estar con nosotros. Pero en otros, las asuntos, las actividades cotidianas, cómo nos cargan, que no me dan tiempo ni para ayunar ni para orar. La palabra profética no agrada, siervo, pero te levanta y te endereza. Hay que tomar en cuenta eso delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Jeremías, escuche la palabra. Esta es palabra profética. Que esta palabra nos alcance. Jeremías capítulo 7. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 7. Escuche esta palabra profética. Jeremías es el profeta de Dios, es el varón de Dios en Israel. Jeremías no era agradable. Muchas veces quisieron matarlo, porque la palabra profética de Jeremías no gusta escuchar. Pero era necesario. Y Dios guardó a este varón, y esta es la palabra profética. Jeremías capítulo 7. ¿Lo tienen, amados? A su nombre. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, en la entrada, y proclama allí esta palabra, y di. El Señor siempre dice lo que debes de decir. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. ¿Para quién es la palabra profética? Para los que venían al templo, para los que venían a adorar. Para ellos era la palabra profética. Y entonces, esta es la palabra. ¿Estamos atentos? Amén. Esta es la palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Escuchen lo que dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo. ¿Cuál es esa palabra? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice el Señor: no se fíen de una palabra de mentira. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrón delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Usted cree que esa palabra levantó aplausos esa mañana o esa tarde? ¿Usted cree que todos los que estaban en el templo, cuando escucharon a Jeremías decir eso, todos estuvieron contentos de esa palabra? La palabra profética, cuando exhorta, no gusta. Y hay una señal que cuando usted se molesta, es una buena señal porque está vivo.
En nuestro organismo, cuando usted pierde la sensibilidad en alguna parte de su cuerpo, eso significa que está muerto. Pero si usted se molesta, si yo me molesto cuando escucho una palabra, significa que todavía estoy vivo. Así que ¿cuánto nos molesta? ¿Cuánto nos golpea esta palabra? A todos. Si a usted no le pasa nada, no, pastor, a mí no me pasa, ni siento eso, pastor. Debe de tener cuidado. La palabra profética es para exhortar. Y aquí deben de levantarse hombres y mujeres que sean profetas. La palabra profética que nosotros traemos no es una palabra nueva. Amén. Porque la palabra profética está completa en la palabra. Yo no traigo una palabra profética nueva. Yo no puedo decir a ustedes, anoche Dios me dijo esto. Yo no puedo decir eso a usted. ¿Por qué? Porque la palabra profética completa está acá. Yo no puedo traer algo que la palabra no lo tiene. Lo que sí puedo hacer como un profeta del Señor con el don de profecía es decirle, hermanos, estemos atentos a esta palabra, porque esta palabra trae revelación. Esta palabra nos está mostrando, porque esta palabra que dio Jeremías al pueblo de Israel puede que esté sucediendo en algunas vidas en esta mañana. Hay algunos que andamos con caminos torcidos. Hay algunos que estamos haciendo cosas desagradables para el Señor. ¿Y sabe por qué Él llamó? Porque en la palabra profética Él es fuerte y dice, ¿hay acaso mi casa una cueva de ladrones? ¿Sabe cuáles son los ladrones? ¿Y por qué convierten la casa del Señor en una cueva? Aquel que está en adulterio viene a la casa del Señor y como que nada está pasando. Entra con toda esa impureza a este lugar. Es como aquel que está robando y viene y entra a esta casa, canta con nosotros, adora con nosotros, pero su corazón no está para con Dios. La palabra profética nos exhorta, amados, porque lo que no está bien en nuestra vida hay que mejorarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo que no está bien, usted no necesita que el pastor lo diga. El Espíritu ya te habló a ti. Ya te dijo el Espíritu. Hay cosas en nuestra vida que no son agradables delante de Dios. Y usted lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo ha traído revelación a tu vida. Pero a veces queremos hacernos los sordos, ver las cosas de otra manera y creer que venir al templo en una vida de apariencia, eso está bien. No, amados. Oro para que el Señor levante palabra profética aquí. Que aquellos hombres y mujeres que vengan acá y traigan un mensaje a la iglesia, ese mensaje edifique, exhorte a la iglesia. Jeremías hablaba al pueblo palabra profética, pero también en la iglesia del primer siglo, lea conmigo en Hebreos. La iglesia del primer siglo también era una iglesia que recibía la palabra profética. Y esa palabra profética era para que la iglesia se sostuviera. Había que advertir a la iglesia. Había que edificar a la iglesia con la palabra profética. Escucha esta palabra profética, esta palabra de exhortación. Hebreos capítulo 5, verso 11. A su nombre, a su nombre. Cuando los hermanos leyeron esta carta del autor de los Hebreos, esta palabra golpeó fuerte a muchos en esa congregación. La palabra dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, oiga bien, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, esa palabra profética traía un mensaje a la iglesia. Hay muchos que son niños en la iglesia, en la congregación. Llegaron a grandes y aún no pueden probar un alimento sólido en la palabra. ¿Por qué? Porque no maduraron. Hay muchos que tenemos actitudes de niños acá y no de madurez. Los que hemos madurado en la vida cristiana, amados, nuestro comportamiento, nuestra forma de proceder en la vida cristiana habla de nuestra rectitud en el Señor. No nos dejamos llevar por cosas pequeñas. Hay algunos que de cosas pequeñas hacen cosas grandes, amados. Asuntos que se pueden resolver de manera sencilla, los hacemos grandes. ¿Por qué? Porque son como niños. Usted ha visto dos niños en pleito. Solo porque un niño le quitó un dulce al otro, ahí se puede armar una gran batalla entre dos niños. Pero es que son niños. Pero ¿qué tan difícil es comprender cuando un adulto le puede quitar algo al otro adulto y uno espera que se comporten como adultos? Yo leía en una ocasión un accidente de dos vehículos, pero esto sucedió en Japón. Chocan los dos vehículos y entonces uno espera que las cosas sucedan como en Nicaragua. Usted sabe que cuando dos vehículos colisionan en Nicaragua, ahí va a salir hasta machete, pistolas, ofensa, de todo. Pero ahí los japoneses salieron y el uno dijo al otro: tranquilo, mi seguro va a pagar ese daño. Y el otro decía: no te preocupes, yo tengo la culpa, mi seguro va a pagar esto. No, decía el otro, no te preocupes, no he usado mi seguro, yo quiero que mi seguro pague este daño. Los niños pelean por todo, los maduros no. Los que son maduros no se enredan en cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque hemos crecido. Y cuando hemos crecido espiritualmente, ya no me comporto como un niño. Que no me saludaron. Que yo creo que el pastor lo que dijo esta mañana lo dijo por mí. Alguien le dijo algo al pastor esta mañana. No, ese es un comportamiento de niños. Esta debe ser una iglesia madura. Pero ¿sabe qué es lo que te hace madurar? ¿Sabe lo que te hace madurar en Cristo? La palabra de exhortación, la palabra de disciplina. Esa palabra corrige. La palabra, por eso Pablo decía: yo quisiera que ustedes profetizaran. Que la palabra profética exhorta y hace crecer a la iglesia. La palabra profética no agrada, amados, pero edifica a la iglesia. Aquellos errores no los cometemos porque somos avisados acerca de esta palabra. Cómo la palabra nos dirige, cómo la palabra nos alcanza. Lea conmigo otro pasaje en Hebreos acerca de la importancia de la palabra. A su nombre. En el verso 29 del capítulo 10 de Hebreos. Esta carta, recuerda usted, la carta de los Hebreos está en un contexto de persecución grande contra la iglesia. Y muchos afectados o queriendo evitar enfrentar la persecución y las consecuencias de la persecución por causa de Jesucristo, querían abandonar a Cristo. Y la palabra profética en hebreo es una palabra fuerte para que la iglesia despierte y se vuelva. Y quiere decirnos esto. Verso 29, escuche esta palabra. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Cuando usted lee esa palabra, amado, ¿verdad que pueden temblarnos los pies? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra profética de exhortación no tiene el propósito de dañarte. La palabra profética exhortativa, el propósito es, te quiere sacar de esa condición y te vuelvas a la condición correcta delante del Señor. Esa es la palabra profética. Esta palabra es necesaria en la iglesia. El día domingo, amados, la mayor parte de los mensajes está en esa dirección, porque debemos cuidar esta congregación. Y la palabra de exhortación nos edifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Cuando usted lee esa palabra te desafía, amados. Dios nos conoce a todos. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos conoce el Señor. Y cuando la palabra viene en esa dirección, lo que quiere es que te despiertes, porque algunos duermen. Algunos ya han perdido el amor y la pasión por Cristo. La indiferencia los puede llevar, amados, a una vida de pecado, porque dice el Señor que separados de mí, ustedes nada pueden hacer, dice Jesús. ¿Quién puede hacer algo separado de Jesús? ¿Quién puede decir que en sus fuerzas lo puede hacer? Nadie, amados. Usted y yo solo podemos si el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra exhorta, la palabra hace crecer a la iglesia. Y yo creo en una iglesia madura, una iglesia que escucha un mensaje. Una palabra que aunque en el momento nos mueve el piso, pero que usted es ordenado, usted va a crecer disciplinadamente bajo el propósito eterno de Dios. Nosotros anhelamos una iglesia madura en Cristo Jesús. Nosotros anhelamos una iglesia donde todos estemos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Esta iglesia debe ser una iglesia que ayuna y que ora. Esta iglesia debe ser una iglesia que sale a la calle a anunciar a Cristo. El próximo sábado, con el permiso del Señor, vamos a estar en el 10 de mayo, allá cerca donde nuestro hermano Félix y Salomé. Toda esta iglesia debería de estar ahí. Su pastor está ahí. Ayunamos por la mañana, vamos en la tarde allá y después yo tengo que ir al Carmita a bendecir a la iglesia. Esta iglesia debería estar ahí. ¿Dónde va a estar usted el sábado a las 4:30? ¿Verdad que no gusta? Que golpea. Pero me gusta, ¿sabe por qué? Porque cuando se forma de esta manera, la iglesia que se está levantando es una iglesia firme en Cristo Jesús. Porque si nos dedicamos a sobarle y a decirle está bien, a pasar por alto muchas cosas, usted va a crecer endeble. Y nosotros somos responsables. Yo soy el que traigo el alimento. Si el alimento que se sirve en esta casa no edifica, no nutre, no hace crecer a la iglesia, yo tengo problemas con Dios. ¿Se imagina usted que el almuerzo de nosotros ahora sea, bueno, hermanos, usted llega a su casa y tal vez usted quisiera un pescado frito, un trozo de carne asada, un buen gallo pinto? Pero no, hoy tenemos moguito, hice un quequisque, lo licué bien, le eché crema, ese va a ser el almuerzo. ¿Se imagina todos nosotros comiendo moguitos a nuestra edad? Para unas bebitas que veo por ahí, eso puede funcionar muy bien, pero tu cuerpo no necesita moguito, tu cuerpo no necesita ese quequisque licuado. ¿Verdad que necesita un buen pescado frito? ¿Verdad que necesita un buen trozo de carne asado? ¿Verdad que eso? Y oro al Señor, Padre, para que en cada casa haya ese alimento en esta mañana. Y usted cuando se lo esté comiendo, me gusta esa parte del mensaje del pastor, hay que comer bien. Así es la palabra exhortativa. Es una palabra, es una vianda puesta delante de la iglesia, pero para que la iglesia se vuelva a Cristo, para que la iglesia se despierte, que se levante el don de profecía en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Pero la palabra profética, además de exhortar, ¿cuál es la otra cosa que hace la palabra profética? Decíamos, y está bien que la dejemos en esta segunda parte. La palabra profética consuela. No solamente tenemos a un Dios que nos habla claro a nosotros y nos dice cuando no estamos bien, sino tenemos a un Dios que tiene una palabra profética que consuela a la iglesia. Lea conmigo a Isaías. Vamos a leer al profeta Isaías. Y esa palabra profética, leamos algunos fragmentos. La palabra profética. Temprano leíamos el capítulo 60 de Isaías. Pero para que se gocen esta mañana, esta palabra profética bendiga a muchos. Algunos quizás están en grandes necesidades, pero que esta palabra profética te bendiga. Isaías 60, verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Me encanta esa palabra. Él está hablando de la abundancia del cielo sobre tu vida. Él está diciendo cómo las bendiciones vendrán sobre tu vida en abundancia. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra profética nos consuela. No sé cuántos de nosotros estaremos pasando alguna situación de limitaciones, de escasez, pero cuando usted lee la palabra profética, esa palabra profética te consuela. Y en medio de la escasez, el Dios de los cielos puede decirte: voy a traerte las bendiciones sobre ti. Y hablar de camellos y dromedarios, el Señor estaba hablando como de camiones grandes que vienen cargados con bendiciones para ti. ¿Cómo esa palabra no me va a consolar? Como cuando usted ve que aquello es poco en tu casa, pero cuando lees esa palabra te das cuenta, hay un Dios que tiene cuidado de ti. La palabra que consuela, la palabra profética, la tenemos los días martes. Lo que nos entristece es que ustedes no la escuchan. Los días martes está la palabra profética. Los días martes son los cultos de fe. Los días martes, amado, con el remanente que viene, con ellos hablamos una palabra de fe. ¿Y cómo nos ha bendecido a los que venimos? Usted necesita. ¿Sabe por qué a veces estás afligido, desesperado? ¿Sabe por qué a veces no encuentras la salida? ¿Por qué te sientes atribulado? Porque hace falta una palabra profética que te consuele, una palabra profética que te traiga esperanza. Y el día martes es el día que nosotros aquí en la congregación tenemos para esa palabra de fe. Los que hemos venido hemos sido bendecidos. La palabra del Señor nos bendice, nos habla fe, y cuando salimos de aquí salimos animados. Se imagina que usted no vino el martes, sino que va a venir hasta el siguiente domingo, pero el día martes había una palabra de consuelo para ti. En el capítulo 40 del verso, en el verso 31, en el capítulo 40, esta palabra cómo no te consuela. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una palabra de aquel
del Dios eterno que habla en nuestras vidas, que aún en las condiciones más difíciles, los hijos del Señor se levantan. No nos quedamos postrados. No nos paraliza eso, amados. Los hijos de Dios, cuando son tocados por una palabra profética que consuela, esos hijos de Dios se levantan para Cristo. Amados, necesitamos renovar nuestras fuerzas, y solo el Eterno renueva las fuerzas. Yo oro a mi Señor, amados. Debe de ser también tu oración, que mientras estamos vivos, vivimos para Cristo. El anhelo de estar en su casa debe de ser en nosotros. Cuando el Salmo 84 usted lo lee, dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Y aunque no estamos de acuerdo, pero ese animalito que está allá, aquí pasa, es 24/7. Esas son, David decía, como ellos. Ellos son 24/7 aquí en la casa del Señor, y aunque no estamos de acuerdo porque ensucian y están, pero no fallan los cultos. Está en la escuela dominical siempre. Los martes ahí está, escucha. Los sábados en el ayuno ahí está, nos escucha. El jueves está solita, no vino a la iglesia, pero ella está aquí. Para ser bendecidos, amados, debemos de venir a su casa. Usted necesita renovar sus fuerzas. El día martes renueva tus fuerzas. Mire, amados, el día sábado, el día del ayuno y la oración, ¿cómo no renueva tus fuerzas en Cristo? ¿Cómo no siente uno a Cristo, amado? Aquí estamos luchando, aquí estamos en la presencia del Señor. Y nosotros quisiéramos que todos tuvieran ese fuego del Señor. La palabra que nos consuela nos alcanza. En Primera de Tesalonicenses, lea conmigo. Solo hacemos referencia a la palabra profética que consuela. Y esta palabra profética es la que se levanta en la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13, dice el Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa palabra profética nos consuela, porque nosotros debemos de creer que los que duermen en Cristo van a estar en la primera resurrección. Que cuando el Señor venga por su iglesia y levante a su iglesia, todos los que durmieron en Cristo, ellos van a ser levantados. Lloramos por el ser amado, pero ese llanto no debe de ser para siempre, porque hay una palabra profética que me consuela y que me ha dicho que todos los que duermen en Cristo algún día van a levantarse. Y esa es la esperanza y esa es la fe de esta iglesia, que el Señor Jesucristo va a volver por nosotros. Amados, la palabra profética consuela. Esa palabra profética que consuela, amados, debe de estar el día sábado. Esta comunidad necesita escuchar una palabra que les consuele, una palabra que los acerque. Por eso esta iglesia cada 15 días está saliendo a la calle. No somos una iglesia para quedarnos solo acá. Aquí somos edificados, pero nosotros, la razón de ser como iglesia es estar por la comunidad. Cantamos en la calle, oramos en la calle, anunciamos a Cristo en la calle. El mensaje de Jesucristo lo llevamos a la calle. Esa es la iglesia del Señor. Ahí está la iglesia del Señor, y ese mensaje profético debe de llegar ahí. Amados, debemos de tener la oportunidad de hablar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es la esperanza. No hay esperanza en nada más. La esperanza que nos llega y que nos alivia en medio de la tormenta y de las tribulaciones debe de ser el mensaje de Jesucristo.
Oramos por una iglesia de profetas, amado. Oramos por una iglesia de profetas, hombres y mujeres que hablen la palabra profética que nosotros tenemos. Nuestra palabra profética es segura, siervo. Nosotros no contamos cuentos, nosotros no hablamos fábulas. La palabra profética que se habla, decía el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura que tenemos. Cuando hemos hablado esta palabra, amados, nosotros creemos que esto es la palabra del Señor y que esa palabra no vuelve vacía, sino que esa palabra es prosperada. El apóstol Pablo, volviendo al capítulo donde estamos ocupándonos acerca del hablar en lenguas y de la palabra profética, hacía énfasis en lo siguiente, en el capítulo 14, en el verso 26, a su nombre. ¿Qué hay pues, hermanos?, preguntaba Pablo, cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando nos reunimos, amados, es para ser edificados. La iglesia debe de crecer. La iglesia no puede mantenerse estática. La iglesia debe de crecer, pero la iglesia crece cuando toda ella se involucra. Estoy orando al Señor porque si tenemos un tiempo en la Semana Santa, yo creo que necesitamos una vigilia. Creo que necesitamos un tiempo. Necesitamos más tiempo para con Dios. Habrá tiempo para la familia. Sí, habrá tiempo para la familia. Pero nuestro tiempo con Dios es importante. ¿Cómo no tener? Y quiero que he estado orando al Señor, que sea una noche donde usted traiga un salmo, que sea una noche donde usted traiga una enseñanza. No vamos a invitar a nadie. Queremos que este pueblo saque de su corazón aquello que vaya a edificar a la iglesia, que puede traer revelación de la palabra, que puede traer enseñanza, que podamos gozarnos, que esta iglesia pueda edificarse, que puede traer una alabanza para la gloria del Señor, que puede traer una palabra de bendición. Cuando nos reunimos, debemos reunirnos para edificarnos. En la vigilia no nos desvelamos. En la vigilia debemos de ser edificados en Cristo Jesús. ¿Y cuánto no debemos anhelar estar en la presencia del Señor? Eso es lo maravilloso, amados. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros, dice la palabra, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Si los días son malos, hay que aprovechar bien el tiempo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos dice que debemos edificarnos. La palabra dice que nos juntamos, y si nos juntamos es para edificarnos. Pero también dice la palabra, verso 39, así que, hermanos, procurad profetizar. Es el anhelo del apóstol. Procuren profetizar. No impidáis el hablar en lenguas. Se hable en lenguas en la iglesia, pero hágase todo decentemente y con orden. La iglesia del Señor es orden. Cuando el Espíritu viene sobre ti, amados, no hace desorden. Porque Dios no es un Dios de confusión ni de desorden. Cuando el Espíritu viene sobre ti, el Espíritu mismo hace que tienes control sobre ti. Cuando usted siente una presencia del Señor, amados, cuando sientes esa presencia del Señor, y esa presencia, amado, hace que todo lo hagas en orden. No puede haber desorden en la casa del Señor. El estar llenos del Espíritu, amados, hará mostrar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. En la iglesia del Señor, amados, cuando esa presencia desciende, amados, y alcanza al pueblo que está, todos gozamos de esa presencia, pero todo se hace, dice la palabra, decentemente y en orden. Somos pentecostales.
Amén. El Pentecostés debe de estar en nosotros siempre. La presencia del Espíritu debe estar en nosotros siempre. Pero ese mover especial del Espíritu Santo hace que el ambiente en la iglesia sea agradable. No todas las cosas que usted ve a través de las redes edifican a la iglesia. Usted debe de tener mucho cuidado con eso, porque no todo lo que se ve va a edificar a la iglesia. Usted necesita tener la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?